¿Te has preguntado alguna vez si el perdón puede sanar y transformar tu vida? ¿Qué significa realmente perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente? En este video, te revelaré cómo el perdón, a través de Dios, tiene el poder de sanar las heridas más profundas de nuestro corazón. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca la fibra más profunda de nuestro ser, el perdón. ¿Qué significa realmente perdonar desde nuestra fe en Dios? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios y con los demás a través del perdón? Y más importante aún, ¿cómo el perdón nos transforma a nivel espiritual, personal y social? Acompáñame durante los próximos minutos en esta reflexión que no solo te ayudará a comprender el perdón, sino que también te guiará hacia la paz y la sanación interior en la compañía de Dios. De lo primero que debemos hablar es sobre el concepto del perdón en Dios. Para entender plenamente lo que implica el perdón en nuestra relación con Dios, es esencial que volvamos al núcleo mismo de las enseñanzas de Jesucristo. Jesús, en su ministerio, nos mostró que el perdón no es simplemente una opción, sino una pieza clave en la conexión entre nosotros y el Padre Celestial, así como en nuestras relaciones con quienes nos rodean. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, donde Pedro, buscando una respuesta definitiva, se dirige a Jesús con la pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Debo hacerlo hasta 7 veces? La respuesta de Jesús, sorprendente y reveladora, fue: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, lo que implica que el acto de perdonar no tiene un número limitado, ni debe estar condicionado. Este pasaje nos enseña que el perdón en la fe y el amor de Dios es ilimitado. No se trata de un evento aislado o de un acto que realizamos en situaciones especiales, es, en cambio, un compromiso continuo que adopta la forma de un estilo de vida. Es un llamado a estar siempre dispuesto a reconciliarnos, sin importar cuántas veces sea necesario. Pero, ¿por qué este mandato de perdonar es tan crucial en la vida de un creyente? Para aquellos que siguen a Dios, el perdón va más allá de ser un deber ético o moral, es un camino sagrado que nos conduce a recibir la misericordia infinita de Dios. Al perdonar, no solo liberamos a los demás de sus faltas hacia nosotros, sino que también abrimos nuestro corazón para ser restaurados por el amor y la gracia de Dios. De lo segundo que debemos hablar para comprender esto es el perdón y el sacramento de la reconciliación. Debes tener en cuenta que es esencial comprender que en el acto de la confesión no estamos simplemente aceptando que hemos cometido errores o hecho cosas equivocadas, como se haría en un contexto humano. En realidad, estamos reconociendo nuestras faltas de manera profunda y sincera ante Dios, con un corazón verdaderamente contrito, arrepentido y dispuesto a cambiar. Como lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, la confesión es mucho más que una formalidad religiosa, es un encuentro transformador con la infinita misericordia de Dios. Es un momento en el que, por su amor incondicional, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que los arroja tan lejos como el océano más profundo, donde ya no tienen poder sobre nosotros. Sin embargo, es importante recordar que el perdón no es solo algo que afecta nuestra relación con Dios, también tiene un impacto directo en nuestras relaciones humanas. Jesús mismo nos enseñó que, para poder recibir plenamente el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a ofrecer ese mismo perdón a los demás. Es un acto de reciprocidad divina que refleja las palabras que recitamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esta manera, el perdón no solo nos reconcilia con Dios, sino que también transforma nuestras relaciones con las personas que nos rodean, generando paz, sanación y restauración en nuestras vidas. Lo tercero que debemos saber es que perdonar a los demás es una de las pruebas de amor más grande que nos da Dios. Uno de los retos más grandes que enfrentamos en el camino del perdón es perdonar a aquellos que nos han lastimado de manera profunda. Cuando hemos sido heridos, especialmente de formas que tocan nuestras emociones y nuestro corazón, el perdón parece casi imposible. Entonces, surge una pregunta natural: ¿cómo podemos realmente perdonar cuando el dolor es tan grande?
La respuesta se encuentra en el amor, un amor que va más allá de nuestras fuerzas humanas. Jesús nos enseñó que debemos amar incluso a nuestros enemigos, y no solo eso, también nos invita a orar por aquellos que nos hacen daño o nos persiguen. Esto puede parecer radical, pero en su esencia, el perdón es precisamente eso, un acto radical de amor. No implica negar el sufrimiento o justificar el mal que se ha hecho, sino que se trata de soltar el peso de la amargura y el resentimiento que envenenan nuestro corazón y nos impiden experimentar la verdadera paz. El rencor y el odio que podemos llegar a sentir cuando alguien nos hiere profundamente no solo dañan nuestras relaciones con los demás, sino que también nos alejan de la paz interior que Dios desea para nosotros. El perdón, aunque doloroso al principio, tiene un poder liberador. Nos sana, nos libera de las cadenas emocionales que nos atan al sufrimiento y nos permite acercarnos nuevamente al amor de Dios, que es fuente de verdadera paz. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda la importancia de esto cuando nos insta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos mutuamente, tal como Dios, en Cristo, nos ha perdonado. Es en este tipo de perdón que encontramos la sanación para nuestras heridas más. Por supuesto, debemos ser honestos, perdonar no es una tarea fácil. De hecho, es uno de los actos más difíciles que se nos pide como cristianos, porque implica dejar de lado nuestro orgullo, nuestro dolor y nuestra necesidad de justicia inmediata. Pero aunque sea difícil, el perdón es esencial. Nos exige una profunda humildad y una confianza absoluta en que Dios es quien se encargará de la justicia. Muchas veces, el perdón no significa que tengamos que reconciliarnos inmediatamente con la persona que nos ha herido, y en algunos casos, esa reconciliación puede no ser posible. Sin embargo, el acto de perdonar libera nuestro espíritu y nos permite seguir adelante con nuestras vidas sin estar encadenados al dolor del pasado. Y basado en todo eso, en nuestro cuarto punto debemos tener presentes los ejemplos bíblicos del perdón. La Sagrada Escritura nos ofrece numerosos ejemplos profundamente inspiradores sobre el perdón. Entre ellos, uno de los relatos más conmovedores y poderosos es la parábola del Hijo Pródigo. En esta historia, un joven hijo, movido por la imprudencia y el deseo de independencia, decide pedir su herencia antes de tiempo y, tras recibirla, se marcha para vivir de manera desenfrenada y sin propósito. Después de gastar todo lo que tenía, se encuentra en una situación de miseria total, enfrentándose al hambre y la soledad. En ese momento de desesperación, toma conciencia de su error y decide regresar a su padre, esperando ser rechazado, humillado o castigado. Otro ejemplo que nos ofrece la Biblia, igualmente poderosa y trascendental, es el perdón que Jesús extiende desde la cruz. Mientras sufría una muerte dolorosa e injusta, rodeado por quienes lo habían traicionado, maltratado y condenado, Jesús pronunció estas inolvidables palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este momento de inmenso sufrimiento físico y emocional, Jesús no expresa rencor ni pide justicia. En su lugar, ofrece el perdón más puro y desinteresado que se pueda imaginar, un perdón incondicional, incluso hacia aquellos que le estaban quitando la vida. Aquí encontramos el perdón en su forma más sublime y perfecta, el tipo de perdón que no pone condiciones ni límites, sino que brota desde el amor más profundo y la misericordia más grande. Este es el ejemplo al que estamos llamados como seguidores de Cristo. Jesús nos invita a perdonar de la misma manera, sin reservas, sin retener el resentimiento, sin esperar algo a cambio. Aunque no siempre sea fácil, este es el tipo de perdón que sana, que transforma y que nos une más estrechamente con Dios y con nuestro prójimo. Y como último punto, debemos reconocer y aceptar el poder transformador del perdón. Perdonar no es simplemente un acto que mejora nuestras relaciones con Dios y con los demás, también tiene el poder de transformar profundamente nuestro propio corazón. El perdón, en su esencia, es un bálsamo sanador que actúa tanto en el plano emocional como en el espiritual. Cuando elegimos perdonar, estamos permitiendo que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros, curando las heridas más profundas de nuestro ser.
Este acto de gracia nos libera del peso del resentimiento, del odio acumulado y de las emociones que nos mantienen atrapados en el dolor del pasado. A medida que dejamos ir el rencor, abrimos las puertas a una paz interior que solo puede ser alcanzada mediante la liberación completa. El perdón no solo restaura nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios, sino que también tiene un impacto transformador en nosotros mismos. A lo largo de mi vida, he conocido a muchas personas cuyas vidas fueron completamente renovadas gracias al poder del perdón. Algunas de estas personas han perdonado traiciones devastadoras, ofensas dolorosas e incluso crímenes que les dejaron cicatrices emocionales profundas. En cada uno de esos casos, el perdón trajo sanación no solo a quien lo concedió, sino que también, sorprendentemente, transformó en muchos casos al que lo recibió. El simple hecho de ofrecer perdón fue una fuente de restauración para ambas partes, demostrando que el perdón tiene un poder sanador que va más allá de lo que podemos imaginar. Lo que hace al perdón tan poderoso es que nos libera de las cadenas que nos atan al pasado. No implica olvidar lo que ha sucedido o negar el dolor que nos causaron, sino que se trata de soltar ese sufrimiento, de confiar en que Dios se encargará de todo aquello que está fuera de nuestro control. Cuando soltamos esa carga y confiamos en Dios, nos liberamos de la necesidad de buscar venganza o de aferrarse al dolor, lo que nos permite avanzar con el corazón en paz. En esa confianza, encontramos una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano, una paz que solo Dios puede ofrecer a quienes eligen perdonar desde el corazón. Y para finalizar, debes saber que tienes que seguir el camino del perdón. Ahora que hemos profundizado y explorado en el significado del perdón a través de Dios, es un buen momento para que reflexiones sobre tu propia vida y tus relaciones. Pregúntate a ti mismo, sinceramente, ¿hay alguien a quien necesita perdonar? ¿O tal vez eres tú quien necesita pedir perdón? Es importante recordar que el perdón no debe ser visto como una señal de debilidad o rendición. Al contrario, el perdón es una manifestación de fortaleza interior, una fuerza que proviene del amor más puro y verdadero, el amor de Dios, que vive en cada uno de nosotros. Cuando elegimos perdonar, estamos dejando que ese amor fluya a través de nuestras acciones, tocando y sanando tanto nuestro corazón como el de los demás. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos dejó un ejemplo claro y poderoso de lo que significa perdonar. Nos enseñó que no debemos limitar el perdón, que no se trata de un número finito de veces o de establecer condiciones. Su llamado a perdonar 70 veces 7 es un recordatorio de que el perdón debe ser un reflejo de la misericordia ilimitada de Dios. Cada vez que perdonamos, nos acercamos más a Cristo y nos convertimos en testigos visibles de su amor y compasión en el mundo. No es fácil, pero en el acto de perdonar, somos partícipes de la obra redentora de Jesús. Te invitamos a pedirle al Espíritu Santo que te acompañe en este camino de perdón y reconciliación. Deja que Él ilumine tu corazón y te guíe para tomar los pasos necesarios hacia la curación, tanto para ti como para aquellos a quienes ama o ha herido. A través del perdón, encontrarás la paz que tanto anhelas, una paz que trae consigo la libertad interior, liberándote de las ataduras del pasado y permitiéndote vivir plenamente en el amor de Dios. Que en este proceso encuentres la serenidad, el consuelo y la gracia que solo el perdón puede ofrecer. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el perdón. Si este video te ha ayudado, te invitamos a compartirlo con alguien que también pueda necesitar escuchar este mensaje. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos sobre la fe católica y la espiritualidad. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.